Hola, todos. Dado que Metin cambió el arma homicida, las huellas dactilares de Snar no se encontrarán en el arma que se cree que se encontró con Zafer. Puede enviar a Metin Snar al extranjero a través de su abuelo. Por otro lado, creo que Mierdan le dará el arma homicida real que Metin le dio a otra persona y hará que esta persona irrelevante asuma el asesinato. La noticia del tercer fallecimiento tras el hijo de Aylin e Infi en la familia Erguvan provocará una tristeza difícil de recuperar. El hecho de que Metin y Mierdan, que oscurecieron la evidencia y culparon a otra persona, no pudieron calcular los detalles de Yekta y Serdar, también cambiará el curso del caso del asesinato de Zafer Erguvan, que el fiscal de Parsoder ya examinará. Sin embargo, puede que Yekta no sea el ganador esta vez, sino el perdedor a pesar de que tiene razón, es decir, puede estar del lado que está decepcionado. Porque al principio, Ceylin ignorará la información que le dará e incluso atacará a Yekta, pensando que Engin y su colaborador Yekta Tilmen mataron a su padre Zafer. Además, dado que la antipatía que ganó contra Parsider ya fue escrita como negativa para el historial de Yekta, le llevará mucho tiempo lograr sus expectativas en el asesinato de Zafer. Por cierto, como dije antes, puede que Serdar haya matado a Zafer, no a Finar. Serdar se ve en la escena con un guante en la mano y recibe instrucciones de Engin por teléfono. Entonces, el tiempo dirá si Snar o Serdar apretaron el gatillo. Dado que le advirtió a Snar que no me venderías en el episodio anterior, Serdar usó su boleto de salida, por lo que Yekta será liberado. Podemos suponer que incriminó a Snar como lo planeó Engin. Nuevamente, continuaremos produciendo teorías sobre un hecho que veremos después de mucho tiempo. Por supuesto, incluso si el verdadero asesino es Finar, la verdad no se revelará durante mucho tiempo gracias a su padre Metin y su abuelo Mierdan. Por otro lado, Yekta gritó de alegría como si hubiera encontrado un tesoro con la información que Serdar le dio por su hostilidad hacia la pareja almohadilla Ilfey. Sin embargo, tras los resultados del laboratorio, podemos suponer que Zafer se dará cuenta de que el arma homicida que tiene a su lado ha sido cambiada, que casi rugirá y repasará cada detalle, pensando que Serdario con diéresis Z o con diéresis R están mintiendo. Al final, creo que lo más probable es que Yekta presente una denuncia penal porque nuevamente se presenta ante la prensa y se refiere a Ilgaz y Metin, y porque el hermano del fiscal y el padre del jefe de policía están tratando de salvar a Snarka ya ennegreciendo la evidencia por uniendo las manos. Mientras tanto, Ceylin, que fue destrozado por la muerte de su padre, experimentará conmoción tras conmoción con la información que Yekta ha revelado. Además, un desarrollo sorpresa para Ceylin, que está tratando de salvar a los jóvenes del pantano en el que cayeron, a saber, delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero, hará que se cuestione todo lo que sabe. En otras palabras, en nombre de Ceylin, que nunca confía en Yekta, y de la fiscal Ilgaz, que es experta en encontrar la verdad con sus sospechas, si Snar huyó repentinamente al extranjero, este desarrollo generará dudas significativas. Una vez más, podemos ver que la tensión entre las familias Erguvan y Kaya comenzará en el futuro. Para Ceylin, con la muerte de su padre Zafer, que devastó a la familia, Yekta mató a Zafer Snar, su padre Metin oscureció las pruebas y cambió el arma homicida, la acusación fue previamente aceptada. Será una situación imposible. Porque Ceylin predijo que Yekta sería hostil. Para Ceylin, los principales sospechosos de la muerte de Zafer definitivamente serán Engin y Yekta. Diga lo que diga Yekta, sin importar las pruebas que presente, supongo que será considerado como el asesino de su padre por Ceylin, como un falso pastor. Como se dijo en la conversación de Metin y Mierdan, una vez que Ilgaz se dedica a este negocio, nunca lo abandonará antes de que llegue a una conclusión, por lo que el fiscal Parsider ya no volverán a estar ociosos en el caso del asesinato de Zafer Erguvan. Al contrario de Ceylin, Ilgaz será el primero en investigar los hechos presentados por Yekta. Pero después de algunos episodios, creo que Ceylin también llegará a creer un poco en Yekta. En resumen, incluso si la pareja almohadilla Ilfey continúa junta por algunos episodios más, ya podemos predecir que habrá discusiones y tensiones al final y la separación en el final de temporada. Hemos llegado al final de otro vídeo. Puede compartir sus pensamientos sobre nuestra serie con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós, adiós.